Bienvenidos a un nuevo vídeo, parte 2, instrucciones técnicas, Real Decreto 1027/2007 del 20 de julio, exigencias de seguridad. Hablaremos desde el diseño y dimensionado de chimeneas hasta la medición. Bienvenidos a Formación Instaladores. En cuanto al diseño y dimensionado de las chimeneas, se analizará el comportamiento de las chimeneas en las diferentes condiciones de carga. Además, si el generador de calor funciona a lo largo de todo el año, se comprobará su funcionamiento en las condiciones extremas de invierno y verano. El tramo horizontal del sistema de evacuación con pendiente hacia el generador de calor será lo más corto posible. Pregunta de examen. Se dispondrá de un registro en la parte inferior del conducto de evacuación que permita la eliminación de residuos sólidos y líquidos. Pregunta de examen. Para la evacuación de los productos de la combustión de calderas que incorporen extractor, la sección de chimenea, su material y longitud será lo certificado por el fabricante de la caldera. El sistema de evacuación de estas calderas tendrá el certificado CE, conjuntamente con la caldera, y podrá ser de pared simple siempre que quede fuera del alcance de las personas, y podrá estar construido con tubos de materiales plásticos rígidos, flexibles, que sean resistentes a las temperaturas de los productos de la combustión y a la acción agresiva de los condensados. Se cuidará con particular esmero las juntas de estanqueidad del sistema, que queden en sobrepresión con respecto al ambiente. En cuanto a la evacuación por conducto con salida directa al exterior o a patio de ventilación, los patios de ventilación para la evacuación de productos de combustión de aparatos producidos en edificios existentes deberán tener como mínimo una superficie en planta media en metros cuadrados igual a 0,5 de NT con un mínimo de 4 metros cuadrados, siendo NT el número total de locales que puedan contener aparatos conducidos que desemboquen en el patio. En este caso se refiere a un patio interior o un tragaluz. Además, si el patio está cubierto en la parte superior con un techado, este debe dejar libre una superficie permanente de comunicación al exterior del 25% de la sección en planta, con un mínimo de 4 metros cuadrados. En cuanto al almacenamiento de biocombustibles sólidos, las instalaciones con potencia útil nominal inferior o igual a 70 kilovatios o con una capacidad de almacenamiento igual o inferior a 5 toneladas deberán contar al menos con envases o depósitos para el almacenamiento. El resto de las instalaciones alimentadas con biocombustible sólido deben incluir un lugar de almacenamiento dentro o fuera del edificio, destinado solo y exclusivamente para este uso. Cuando el lugar de almacenamiento esté situado fuera del edificio, podrá construirse en superficie o subterráneo, pudiendo utilizarse también contenedores específicos de biocombustible, debiendo prever un sistema adecuado para la extracción y el transporte. En edificios nuevos, la capacidad mínima de almacenamiento de biocombustibles será la suficiente para cubrir el consumo durante 15 días. En instalaciones térmicas existentes que se reformen en donde no pueda realizarse una división en dos locales distintos, el depósito de almacenamiento está situado a una distancia de la caldera superior a 0,7 metros. No están permitidas las instalaciones eléctricas dentro del almacén de biocombustible. Cuando se utilice un sistema neumático para el transporte de biocombustible, este deberá contar con una toma tierra. En cuanto a las redes de tuberías y conductos, las conexiones entre tubería y equipo accionados por motor de potencia mayor que 3 kilovatios se efectuarán mediante elementos flexibles. Esto quiere decir, es bastante importante porque es pregunta de examen. Cuando tengamos un extractor, una bomba o cualquier elemento móvil con potencia mayor a 3 kilovatios, la conexión entre los dos, entre la tubería o la bomba, tiene que ser flexible para evitar vibraciones. Los circuitos hidráulicos de diferente edificio conectados a una misma central térmica estarán hidráulicamente separados del circuito principal mediante intercambiadores de calor. En cuanto a la alimentación de agua, la alimentación de los circuitos se realizará mediante un dispositivo que servirá para reponer las pérdidas de agua.
El dispositivo denominado desconector será capaz de evitar el reflujo de agua de forma segura en caso de caída de presión en la red pública, creando una discontinuidad entre el circuito y la misma red pública. Antes de este dispositivo se dispondrá una válvula de cierre, un filtro y un contador, en el orden indicado. El llenado será manual y se instalará también un presostato que actúe una alarma y pare los equipos. Os represento dos figuras. En la primera tendríamos el famoso desconector. Tiene un funcionamiento igual que una válvula antirretorno. Lo que hace y lo que evita es que cuando efectuamos el llenado en la instalación, si hubiera un retroceso, jamás iría el agua hacia la red pública, sino que iría hacia abajo, que se vaciaría por esta parte de aquí. En la figura número 2 os he representado un sistema de llenado que no está permitido. Evidentemente que tenemos que tener una válvula de cierre, que sí que la lleva, un filtro, que no lo lleva, y un contador. Pero este tubo de aquí no está permitido. No se podría poner. ¿Por qué? Esto se pone siempre cuando se efectúa el primer llenado de la instalación. Una vez que ya está lleno, ya deja de tener sentido y se tiene que poner directamente con el contador. ¿Para qué? Por si hay reposiciones de agua en la instalación, que el contador lo pueda contar. Esta llave de aquí es un llenado automático. No está permitido. Está permitido en la primera semana cuando se efectúa el purgado de la instalación, vale, pero luego se debe de eliminar de la instalación. No está permitido el uso permanente de llenados automáticos. En cuanto a la sección de la tubería de llenado, se representa en una tabla. Esta tabla representa entre inferior a 70 kilovatios, entre 70 y 150, entre 150 y 400 y mayor a 400. Y esta sería la zona de los circuitos de calor y los circuitos de frío. Siempre suelen preguntar estas dos de aquí. Inferior a 70 kilovatios, 15 en calor, 20 en frío. Entre 70 y 150, 20 en calor y 25 milímetros en frío. El tramo que conecta los circuitos cerrados al dispositivo de alimentación se instalará una válvula automática de alivio que tendrá un diámetro mínimo de diámetro nominal 20 y estará tarada a una presión igual a la máxima de servicio en el punto de conexión más 0,2 a 0,3 bares, siempre menor que la presión de prueba. Si el agua estuviera mezclada con un aditivo, la solución se preparará en un depósito y se introducirá en el circuito por medio de una bomba, de forma manual o automática. A esto se refiere principalmente en circuitos de energía solar, cuando tienes una mezcla de glicol y agua, porque evidentemente que no se puede llenar un circuito de energía solar con agua, sino que tenemos que ponerle un aditivo anticongelante. También existe una tabla de vaciado y purga en cuanto a la tubería. Todas las redes de tubería deben diseñarse de tal manera que se puedan vaciar de forma parcial o total. Los vaciados parciales se harán en los puntos adecuados del circuito, a través de un elemento que tendrá un diámetro mínimo de 20 milímetros. El vaciado total se hará en el punto accesible más bajo de la instalación, a través de una válvula cuyo diámetro mínimo, en función de la potencia térmica del circuito, se indica en la tabla siguiente. Como hemos visto antes en la de llenado, esta sería la de vaciado o la de purga. Y, como hemos comentado, estas serían las dos preguntas principales que hacen referencia al reglamento y que preguntan en examen. Para una potencia inferior a 70 kilovatios, el diámetro mínimo de la tubería en calor de vaciado será de 20 y en frío de 25. Entre 70 y 50 kilovatios, el diámetro mínimo serán 25 milímetros en calor y 32 milímetros en frío. Como pregunta de examen, también el vaciado siempre se hará por la parte inferior de la instalación y lo que es el purgado por la parte superior de la instalación.
Las conexiones entre la válvula de vaciado y el desagüe se hará de forma que el paso de agua sea visible. Las válvulas se protegerán contra maniobras accidentales. Pregunta de examen. Cuando se coloca una válvula de seguridad, recordad que no tiene que haber una llave de paso intermedia que pueda alguien cerrarla. Y el paso visible tiene que ser, pues, que tenemos un embudo, ¿vale?, que se conecta a lo que es la válvula, pero en ningún caso le podemos roscar nada de cobre directamente al desagüe, sino que si por algún motivo la válvula abriera o no cerrara, el goteo debería de ser visible. El vaciado de agua con aditivos peligrosos para la salud se hará en un depósito de recogida para permitir su posterior tratamiento antes del vertido a la red de alcantarillado público. Los puntos altos de los circuitos deben estar provistos de un dispositivo de aire de purga manual o automático. El diámetro nominal del purgador no será menor que 15 milímetros. En este caso, para evacuar el aire de la instalación se colocará un purgador, este sería automático, o uno manual. En cuanto a la expansión, los circuitos cerrados de agua o soluciones acuosas estarán equipados con un dispositivo de expansión de tipo cerrado que permita absorber sin dar lugar a esfuerzos mecánicos el volumen de dilatación del fluido. Como recordatorio, solo están permitidos los vasos de expansión abiertos en energía solar térmica cuando se utilice el sistema Drainback y en biocombustibles sólidos. También recordaros que el vaso de expansión tiene que ser capaz de absorber como mínimo el 4% de la dilatación del circuito. Los circuitos cerrados con fluidos calientes dispondrán, además de la válvula de alivio, de uno o más válvulas de seguridad. El valor de la presión de tarado mayor que la presión máxima de ejercicio en el punto de instalación y menor que la de prueba, su descarga estará conducida a un lugar seguro y será visible. En caso de generadores de calor, la válvula de seguridad estará dimensionada por el fabricante del generador. Las válvulas de seguridad deben tener un dispositivo de accionamiento manual para pruebas que, cuando sea accionado, no modifique el tarado de la misma. Se dispondrá un dispositivo de seguridad que impida la puesta en marcha de la instalación si el sistema no tiene la presión de ejercicio de proyecto o memoria técnica. Esto sería pues un presostato de agua. En cuanto a la dilatación de la tubería, las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de temperatura del fluido que contiene se deben compensar con el fin de evitar roturas en los puntos más débiles. En la sala de máquinas se pueden aprovechar los frecuentes cambios de dirección con curvas de radio largo para que la red de tubería tenga la suficiente flexibilidad y puedan soportar los esfuerzos a los que está sometida. En los tendidos de gran longitud, tanto horizontales como verticales, los esfuerzos sobre las tuberías se absorberán por medio de compensadores de dilatación y cambios de dirección. En la primera figura tenemos un absorbedor de dilatación en tramo recto y la segunda figura tendríamos una llamada lira, que es un cambio de dirección en el cual absorbe la dilatación en caso de llevar tubería de agua caliente. Golpe de ariete. Para evitar los golpes de ariete producidos por el cierre brusco de la válvula, a partir de un diámetro de 100, las válvulas de mariposa llevarán un desmultiplicador, ¿vale? Lo que serían pues las pestañitas que están en la válvula para ir poco a poco generando la apertura. En diámetros mayores que 32 se prohíbe el empleo de válvulas de retención de simple clapeta, que sería esta de aquí. Esta sería de clapeta y esta pues sería la siguiente, que lo que llevaría es un muelle absorbedor. En diámetros mayores que diámetro 32 y hasta 150 se podrán utilizar válvulas de retención de disco o de disco partido con muelle de retorno, que hemos visto en esta figura de aquí. El diámetro mayores que diámetro nominal 150, las válvulas de retención serán de disco o motorizadas con tiempo de actuación ajustable. En este caso, si tenemos una tubería mayor a 150, deberemos de incorporar un motor para efectuar la apertura y el cierre para evitar el golpe de ariete.
En cuanto a las filtraciones de agua, cada circuito hidráulico se protegerá mediante un filtro con una luz de 1 milímetro como máximo y se dimensionarán con una velocidad de paso a filtro limpio menor o igual que la velocidad del fluido en las tuberías contiguas. Las válvulas automáticas de diámetro nominal mayor que 15, contadores y aparatos similares se protegerán con filtros de 0,25 milímetros de luz como máximo. Estos son dos preguntas de examen. Lo que es la malla o el filtro tiene que ser de paso de orificio 1 milímetro cuando sea de bombas y cuando sea de entrada de agua será 0,25. Los elementos filtrantes se dejarán permanentemente en su sitio. Quiere decir que si tú acabas la instalación y lo colocas para limpiar la instalación, tienen que ser, pues los limpias y los vuelves a ubicar y se tienen que dejar permanentemente. Este sería, por ejemplo, un filtro y esto de aquí pues sería la malla de 1 milímetro en caso de circuitos hidráulicos y 0,25 en caso de llenado de agua. Los plenums. El espacio situado entre un forjado y un techo suspendido o en el suelo elevado puede ser utilizado como plenum de retorno o de impulsión de aire siempre que cumpla las condiciones siguientes. Que esté delimitado por materiales que cumplan con las condiciones requeridas a los conductos. Que se garantice su accesibilidad para efectuar intervenciones de limpieza y desinfección. Los plenums podrán ser atravesados por conducciones de electricidad, agua, etc., siempre que se ejecuten de acuerdo con la reglamentación específica que les afecta. Los plenums podrán ser atravesados por conducciones de saneamiento siempre que las uniones no sean del tipo enchufe y cordón, que sería como la fotografía está de aquí. En cuanto a la conexión de las unidades terminales de aire, los conductos flexibles que se utilicen para la conexión de la red a las unidades terminales se instalarán totalmente desplegados y con curvas de radio igual o mayor que el diámetro nominal y cumplirán en cuanto a materiales y fabricación la norma UNE EN 13180. La longitud de cada conexión flexible no será mayor que 1,5 metros. Pregunta de examen. Cuando se realiza una instalación por conductos, normalmente el ramal general es de fibra de vidrio o de chapa y luego las ramificaciones a las salas se realiza con tubo flexible, pero recordar que el tubo no puede ser mayor a 1,5 porque si no generaría una pérdida de carga brutal. Los pasillos y los vestíbulos pueden utilizarse como elemento de distribución solamente cuando sirvan de paso de aire desde las zonas acondicionadas hacia los locales de servicio y no se empleen como lugares de almacenamiento. Los pasillos y los vestíbulos pueden utilizarse como plenum de retorno solamente en viviendas, ¿vale? Pregunta de examen. Los pasillos y vestíbulos pueden utilizarse como plenum solo en viviendas. En cuanto a las unidades terminales, todas las unidades terminales por agua tendrán válvulas de cierre en la entrada y en la salida del fluido portador, así como un dispositivo manual o automático para poder modificar las aportaciones térmicas. Una de las válvulas será específicamente destinada para el equilibrado del sistema. Esta válvula será para el equilibrado, la famosa TA. Es para regular los litros de agua que pasan hacia este fan coil y poder regular la instalación. Aquí en esta instalación vemos dos llaves de cierre. Lo que pasa que seguramente que en alguna instalación veáis que solo tiene a la salida, porque esta válvula, si la cerráramos, también haría como una válvula de bola. Luego tenemos el que regula las aportaciones térmicas de agua caliente o agua fría. En cuanto a la seguridad de superficies calientes, ninguna superficie con la que exista posibilidad de contacto accidental, salvo la superficie de los emisores de calor, podrá tener una temperatura mayor que los 60. Esto es muy importante porque son preguntas de examen. ¿Qué quiere decir? Que nada, absolutamente nada puede pasar de los 60 grados de temperatura, excepto los emisores de calor, que en este caso podría ser un radiador o una estufa. Por ejemplo, imaginaros que tenemos una caldera que está funcionando con un quemador. Si la tocamos,
no puede pasar de 60 grados. ¿Por qué? Porque no es un emisor de calor. En el supuesto caso de que pasara, deberíamos de tenerla completamente aislada contra contactos accidentales, contra pérdidas de eficiencia energética, pero no puede pasar de 60, que os quede claro. Las superficies calientes de las unidades terminales que sean accesibles al usuario tendrán una temperatura menor que 80 grados o estarán adecuadamente protegidas contra contactos accidentales. Supongamos en el radiador de la derecha, que está descubierto, podríamos tener una temperatura del agua de 60 a 80 grados de temperatura, sin tener que tenerlo aislado. A 80 grados nos quemaríamos, pero desde el punto de vista RITE no deberíamos de tenerlo aislado. Si pasara de los 80 grados de temperatura, deberíamos de aislar lo que es la figura de la izquierda. Ahora bien, hemos comentado en vídeos anteriores que la temperatura máxima del agua no puede sobrepasar los 60 grados en viviendas. En este caso, 80 es un poco contradictorio, pero bueno, dejémoslo ahí. Recordad, nada puede pasar de 60, excepto los emisores de calor, hasta los 80. Si pasa de los 80, estarán debidamente protegidos contra contactos accidentales. En cuanto a las partes móviles, el material aislante en tuberías, conductos o equipos nunca podrá interferir con partes móviles de sus componentes, como por ejemplo una válvula de 3 vías. Los equipos y aparatos deben estar situados de forma tal que se facilite su limpieza, mantenimiento y reparación. Los elementos de medida, control, protección y maniobra se deben instalar en lugares visibles y fácilmente accesibles. En edificios de nueva construcción, las unidades exteriores de los equipos autónomos de refrigeración situados en fachada deben integrarse en la misma, quedando ocultas a la vista del exterior. Es decir, las unidades interiores de un aparato de aire acondicionado no puedo colocarlo en la fachada y aún menos que se pueda ver desde el exterior. Estará como camuflado o dentro de lo que es el balcón, pero no puede verse desde el exterior. Las tuberías se instalarán en lugares que permitan la accesibilidad de estos y de sus accesorios, además de facilitar el montaje de aislamiento térmico en su recorrido, salvo cuando vayan empotradas. En la señalización, en la sala de máquinas se dispondrá un plano con el esquema de principio de la instalación, enmarcado en un cuadro de protección. Todas las instrucciones de seguridad de montaje y maniobra y de funcionamiento, según lo que figure en el manual de uso y mantenimiento, deben estar situados en un lugar visible, en la sala de máquinas y locales técnicos. Las conducciones de las instalaciones deben ser señalizadas de acuerdo con la norma UNE 100.100. En las mediciones, antes y después de cada proceso que lleve implícita la variación de una magnitud física, deben haber la posibilidad de efectuar su medición, situado instrumentos permanentes de lectura continua o mediante instrumentos portátiles. La lectura podrá efectuarse también aprovechando las señales de los instrumentos de control. En el caso de la medida de temperatura de circuitos de agua, el sensor penetrará en el interior de la tubería o equipos a través de una vaina, que estará llena de una sustancia conductora de calor. No se permite el uso permanente de termómetros o sondas de contacto. Esto importante, no se permite las sondas de temperatura de contacto o termómetros de tipo muelle. Tiene que colocarse una vaina hacia el interior de la tubería para efectuar la medición y dentro de esa vaina tiene que haber una sustancia conductora de calor. Las mediciones de presión en circuitos de agua se harán con manómetros equipados de dispositivo de amortiguación de las oscilaciones de la aguja indicadora. Lo que se coloca dentro de un manómetro, que algunos no lo llevan, o en termómetros, se debe colocar glicerina, que es un tipo de aceite viscoso para evitar las vibraciones y que se pueda romper. En cuanto a las mediciones de las salas, en instalaciones con potencia térmica nominal mayor que 70, recordar, mayor que 70 kilovatios, el equipamiento mínimo de aparatos de medición será el siguiente. En los colectores de impulsión y retorno de fluido portador, un termómetro. En los vasos de expansión, un manómetro. Circuitos secundarios de tubería de un fluido portador, un termómetro en el retorno y uno en cada circuito. Bombas, un manómetro
para la lectura del diferencial de presión entre aspiración y descarga, uno por cada bomba. En cuanto a chimeneas, un pirómetro o un pirostato con escala indicadora, que es como un medidor de seguridad del control de los productos de la combustión, para que no alcance una temperatura no deseada. En las baterías de agua-aire, un termómetro a la entrada y otro a la salida del circuito de fluido primario y tomas para la lectura de las magnitudes relativas al aire antes y después de la batería. Recuperadores de calor de aire-aire, tomas para la lectura de las magnitudes físicas de las dos corrientes de aire. Unidades de tratamiento de aire, UTA, medidas permanente de la temperatura del aire en impulsión, retorno y tomas de aire exterior. Intercambiadores de calor, termómetro y manómetro a la entrada y salida de los fluidos, salvo cuando se trate de agentes frigorígenos. Y la cita para este vídeo: hay que ser feliz aunque sea solo por molestar. Joaquín Sabina.